Hoy México dio un paso muy importante en torno a la influencia mundial que ha empezado a ejercer, en particular en Latinoamérica, porque México es el primer país que desconoce el gobierno golpista en Bolivia y exige que regrese Evo Morales a la presidencia para que se restablezca el orden constitucional. Esto es muy importante porque podría acabar lo de Bolivia en el regreso de Evo Morales, porque también la OEA y los órganos mundiales, multilaterales como la ONU, pues no han hecho nada, y también México va a insistir, va a presionar a la OEA para que precisamente desconozca el golpe militar, con lo cual se ve a venir para abajo toda la conspiración que han armado allá en Bolivia. Y también finalmente van a obligar a los mexicanos, y también otros países, claro, pero bueno, liderando los mexicanos, a que los propios Estados Unidos también hagan lo mismo. O sea, desconocer el gobierno golpista y reinstalar a Evo Morales. Y esto, que si no lo hace, México en dado caso renunciaría a la OEA. Con lo cual también este órgano mundial se destrozaría, se derrumbaría por completo, lo cual tampoco le conviene realmente a los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que está interesante lo que está pasando. El tema de Bolivia, que es bastante complicado, pero en este video te voy a intentar hacer un resumen rápido de las cosas más importantes que están sucediendo. Y vamos a arrancar en un momento. Rápidamente, Evo Morales, ¿no? Él iba por su cuarto mandato. Y sí, es muy criticable por lo que quieran y manden, pero finalmente era constitucional y sigue siendo constitucional en Bolivia. Reelecciones indefinidas. Entonces, hubo unas elecciones en Bolivia. En Bolivia hay segunda vuelta. Eso significa que en la primera vuelta compiten todos los candidatos. No sé, creo que fueran 5. Y después, los dos primeros, el primero y el segundo lugar, compiten en una segunda vuelta. Esto es muy importante. Sin embargo, en la Constitución de Bolivia dice que si en la primera vuelta el primer lugar le saca más de 10 puntos de ventaja al segundo lugar, entonces no tiene caso hacer la segunda vuelta. Entonces, fueron elecciones de primera vuelta en Bolivia ya hace como un mes, como 3 semanas. Y esas elecciones estuvieron cardíacas porque no es que Evo Morales fuera a perder, no. Pero al final Evo Morales estaba a punto de sacar 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, y con lo cual ya se quedaba cancelada la segunda vuelta. Fue en ese momento, porque Evo Morales tenía 9.80 y tantos por ciento, 9.90 y tantos por ciento de diferencia, o sea, buenitas por abajito, que se cayó el PREP de por allá, por así decirlo. Cuando fue puesto el sitio otra vez, ya tenía el 10.01% y se canceló la segunda vuelta. Y esto desató, bueno, las protestas de fraude y todo lo que vimos. Ahí estábamos, y entonces Evo Morales, para salir de esta gran crisis constitucional, la verdad es que Evo Morales debería haber aceptado la segunda vuelta, pero bueno, al principio. Aún así, anunció hace unos días, todavía como presidente, la celebración de nuevas elecciones. Si quieren nuevas elecciones, dije, bueno, va, nuevas elecciones. Vamos a arrancar desde cero, y así lo dijo en ese momento Evo Morales. Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Nuevas elecciones. ¿Cómo reaccionó el presidente López Obrador? Bueno, celebrando la decisión. O sea, no, qué bueno que en el medio del diferendo, Evo Morales, en lugar de trincherarse, pues convoca nuevas elecciones. Así lo dijo en ese momento. Aprovecho para expresar mi satisfacción por lo que se decidió en Bolivia, lo que decidió el presidente Evo Morales, el que se convoque elecciones para evitar la confrontación y la violencia. ¿No? Celebrando finalmente, ¿no? De todos modos, ¿qué pasó? Como esto no lo esperaban los golpistas, de todos modos, a pesar de que ya estaba el anuncio de las nuevas elecciones, las Fuerzas Armadas del país, pues le pidieron a Evo Morales que renunciara. Y esto es donde arrancó ahora sí de manera formal el golpe de Estado, porque finalmente regresa el llamado golpismo militar. Y luego de analizar
la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y la verdad es que un presidente sin el apoyo de su ejército no es presidente, ¿no? La verdad es que cuando sucede este tipo de cosas, se consume el golpe de Estado. Por eso en Venezuela, Nicolás Maduro sigue en el poder, porque todavía tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas. Por el caso de Bolivia, pues no fue así. Entonces Evo Morales casi inmediato dijo, pues sí, renuncia a la presidencia, y ahí arrancó pues los sucesos que hemos visto el fin de semana. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Renunciando ya Evo Morales, enviando su carta de renuncia, y después intentando pelarse, no ha podido, ¿no? Porque se quería ir a otros países, México le ha dado asilo, pero no ha podido, se refugió, no sé en qué lugar realmente. Señala que está en un lugar que está bien protegido, seguramente rodeado de muchos indígenas, pero bueno, ahorita lo están cazando a Evo. Quieren cazarlo, meterlo a la cárcel y en una de esas, chupa faro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de esto sucedió muy rápido todo lo que estoy comentando. Obrador la mandó el siguiente tweet, el día de ayer, después de la renuncia, obviamente. Por lo pronto, ya que mañana daremos a conocer con amplitud nuestra postura, reconocemos la actitud responsable del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. Y efectivamente, hoy en la mañanera se dio una postura. Y es muy sencilla, pero bueno, muy potente. México mantendrá su reconocimiento al gobierno de Evo Morales. Es el primer país, hasta donde yo me sé, del mundo, en donde se habla que Evo Morales para México sigue siendo el presidente de Bolivia. Que todos los acontecimientos que llevaron a su renuncia es producto de un golpe de Estado. Sin ese golpe de Estado y no se hubiera roto el orden constitucional, Evo sería un presidente sin desdoro de las elecciones o del supuesto fraude, porque Evo Morales todavía no termina su periodo. Su periodo de presidente acaba hasta enero de 2020. Entonces lo que pasó con esta renuncia es que se rompió el orden constitucional. Así lo dijo y aclaró Marcelo Ebrard. La postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Consecuentemente, vamos a demandar hoy, proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la organización señala. Proteger. Entonces está la estrategia planteada, ¿no? La estrategia planteada de defensa de Evo Morales o hacia Evo Morales, ¿no? Obligar a la OEA a desconocer el gobierno golpista. Porque, repito, Evo Morales, al margen de las elecciones y el supuesto fraude, seguía siendo presidente en funciones, en un periodo legítimamente validado y legitimado por las urnas. Y esta ruptura del orden constitucional efectivamente es el golpe militar. Fue el primer país que señaló claro esto, pero otros más han ido por ahí. Rusia ha señalado, la crisis política en Bolivia siguió un patrón de golpe de Estado. Y bueno, dice que instó a todas las fuerzas políticas a buscar una solución constitucional. Aquí, por ejemplo, Rusia todavía no se pronuncia a favor de Evo Morales. Por eso repito que esta es la novedad de México. España
Critica el papel del ejército y la policía en la renuncia de Evo Morales. Espera que se garantice la seguridad, tanto de Morales como el resto del gabinete. Pero como vemos, no habla de un reconocimiento o desconocimiento del actual gobierno golpista. En la ONU, secretario general de la ONU pide que en Bolivia se acate el derecho internacional y los principios de los derechos humanos. Pero también dicen que su solución de manera pacífica. De manera pacífica es a través de elecciones. Pero aquí habla o no habla de un reconocimiento a Evo Morales como presidente, que ese es lo distinto. Y en particular la presión a la OEA para que no que reconozca a Evo Morales, pero sí condene el golpismo. Y si no, ¿qué sucedería? Si la OEA se sigue escondiendo, va a suceder, y ya lo dice este diputado de Morena, ¿no? La OEA se coordinó con el golpismo boliviano para derrocar a un gobierno legítimo. Dice Diego Lebosque, repito, diputado federal por Morena. Estamos presentando un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al gobierno de México a que abandonemos esa organización infame. Finalmente, esta sería la presión de México, que seguramente llevaría a otros países a tomar lo mismo, ¿no? ¿A quiénes? Pues obviamente, bueno, a Venezuela, Argentina, tal vez Uruguay, algunos países caribeños, etcétera. Entonces la OEA se empezaría a desmembrar. Y entonces Estados Unidos también, ¿qué haría? Bueno, ¿va a apoyar el golpismo militar? Porque también es esto, ¿no? Bueno, ¿quién gobierna? Ok, ya anunció Evo Morales. ¿Y ahora quién está enfrente? ¿Quién va a ser el que va a garantizar? ¿Con quién nos vamos a entender? ¿Quién va a tener la relación diplomática? Y podríamos ver un momento en que México hasta rompa relaciones con Bolivia, porque realmente no hay un gobierno. ¿Qué sucede? Curiosamente, la OEA, que es ahorita este actor real de este golpismo, también fue criticado, por cierto, en el mismo video del presidente Obrador, todavía cuando estaba hablando sobre las elecciones, antes de la renuncia de Evo. Porque también señaló Obrador, cuando me robaron la elección, la OEA también se perdió, no dio ni luces. Porque en su momento no hubo democracia. También en ese entonces la OEA no se pronunció, nadie se pronunció por el fraude que se cometió en nuestro país. Pero ahora como presidente mexicano, ahora sí va a presionar. Eso es lo nuevo, la novedad, ¿no? Ejercer una influencia, nueva influencia, un liderazgo moral directamente ante la OEA para exhibirse. ¿Para exhibirse de qué? Que si protege el golpismo militar, se va a dar cuenta que la OEA se va a evidenciar a nivel mundial. Pues es un órgano al servicio de Estados Unidos, pero denunciar el golpismo militar significa que se venga abajo la estrategia del golpismo. O sea, ahorita sí, los golpistas en Bolivia están en un callejón sin salida. Muy rápido llegaron a un callejón sin salida en donde ya no saben ni a dónde moverse. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.